Buenas tardes. En este video abordaremos dos problemas que se presentaron en el examen del IMATEC 2023-2024 en la etapa de escuela, que los niños que he consultado pues me dicen que se les hicieron un poco complejos. Vamos a ver cómo se abordarían estos dos problemitas. Dice el número 6. El primero estaba marcado con el número 6 y era un problema que a respuesta abierta tenía un valor al final de 2 puntos. Al escribirse todos los números del 1 al 2024 en romano, ¿cuántas veces se utiliza el símbolo V? Este problema se tiene que ver desde diferentes perspectivas. Un error muy grave decir que la B pues únicamente representa el número 5, ¿verdad? Y entonces decir cuántas veces se voy a utilizar el número 5. Y no, en realidad tengo que ver en cuáles números se utiliza la V. Si más o menos recordamos los números romanos, pues para escribir el número 4 era un palito y una V. Para escribir el número 5 era la V. Para escribir el número 6, pues era la V y un palito. El 7, la V, dos palitos. Y el 8, la V y tres palitos. Quiere decir que si yo cuento, voy a decir del 1 al 10, ¿cuántas veces se utiliza la V? Se utilizaron 5 veces. ¿Qué sucede si yo hago el 14? El 14 es la X con una V, un palito. El 15 es la X con una V. El 16 es la X, una V y un palito. 17, la X, la V, dos palitos. Y 18, la X, la V y tres palitos. Quiere decir que del 11 hasta 20 lo utilicé otra vez 5 números. Y va a pasar lo mismo del 21 al 30. Lo voy a utilizar 5 números. Quiere decir que con eso ya puedo hallar como un patrón. Cada 10 números la V se va a utilizar en 5 números, ¿sí? Quiere decir que del 1 al 10 se utiliza en la mitad de los números. Aquí también puedo caer en el error de decir el 2024 lo voy a utilizar en la mitad de los números. Y no, porque este razonamiento lo estoy sacando nada más del 1 al 10. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues en vez de tomar hasta el 2024, voy a tomar primero hasta el 2020. Y en el 2020, ahí sí se va a utilizar en la mitad de los números. Quiere decir que del 1 hasta el 2020, 0, 1, 0, ¿sí? Se va a utilizar 1010 veces, ¿sí? Pero me piden que yo lo encuentre hasta el 2024. Entonces, esto nada más sería hasta el 2020. Ahora, del 24, 2021 no se va a utilizar la V, 2022 no, 2023 tampoco, pero en el 2024, inclusive 2024. Este será el último y se utiliza una vez, por lo tanto, la respuesta debe de ser 1010 más una vez que se utilizó aquí, se va a utilizar 1011 veces la V. Esa sería la respuesta. Para el problema número 12, me dice que era el último que venía en este examen. También era un problema respuesta abierta y tenía un valor de 2 puntos. ¿Cuál es el número más grande? Aquí hay varias condiciones. Más grande de 4 cifras distintas. 4 cifras distintas. Que sea múltiplo de 4 y al mismo tiempo de 11. O sea, que sea divisible entre 4 y entre 1. Entonces voy a buscar un número de 4 cifras. 1, 2, 3, 4. El más grande que yo pueda formar. 4 cifras distintas, o sea, estas cifras, cada número que yo escribo aquí, tiene que ser diferente. Y a la vez que cumpla la condición que sea múltiplo de 4 y múltiplo de 11. Bueno, ¿cómo debemos de pensar ese problema? Bueno, pues 4 cifras, yo planteo 4 cifras. El número más grande, si yo quiero formar un número más grande, pues la cifra que puedo poner aquí en primer lugar, desde mi punto de vista, sería el 9.
para formar 9,000 y tantos, ¿sí? Eso sería, pues, como yo comenzaría este problema. No quiere decir que tiene que ser el 9, vamos a ver, puede ser 8, puede ser 7, pero tiene que ser un número grande, porque una condición es que forme el número más grande. Y luego, la siguiente condición, distintas, quiere decir que ya no puedo escribir, si aquí escribo el 9, ya no puedo escribir aquí ni el 9, ni el 9, ni el 9, ¿sí? Y que sea múltiplo de 4 y de 11. Bueno, pues voy a ver qué condiciones deben de tener los múltiplos de 4 y de 11. Para que un número sea múltiplo primero de 4, lo puedo resolver con que estos dos números, o sea, el número que forme con estos dos dígitos, sea un múltiplo de 4, ¿sí? Entonces, eso ya me va a decir que esta cifra, esta de aquí, tiene que ser una cifra par, porque ningún número que yo forme aquí, la cifra de las unidades, un número de dos dígitos, ningún múltiplo de 4 termina en cifra impar. Entonces yo aquí puedo poner, vamos a suponer que puedo poner el 0, el 2, el 4, el 6 o el 8, ¿sí? Entonces, si yo pongo el 0, ¿con qué cifra puedo formar con 0 aquí un número de dos cifras? Con el 1, el 10, si pongo el 1 formo el 10 es un múltiplo de 4, no. El 12 sí, si pongo el 1 aquí, el 12 sí. El 14 no, el 16 sí y el 18 no. Pues vamos a suponer que yo pongo el 1 aquí, nada más se cumpliría para el 2 y para el 16 se cumpliría. Pero ahora, el criterio de divisibilidad del 11, o qué condiciones debe cumplir este número de 4 cifras para que sea múltiplo de 11, el criterio de divisibilidad dice que si yo numero las posiciones numeradas de forma consecutiva y sumo los números que quedan en posiciones salteadas, como el 1 más el 3, debe de darme restados, si yo sumo el 1 más el 3 y le resto las posiciones impares, sumados estos dos y restados a lo que me da de suma estos dos, me debe dar o 0 o un múltiplo de 11, ¿sí? Quiere decir que si yo sumo estas dos y luego le resto lo que sumen estas dos, me tiene que dar 0, ¿sí? Si yo sumo esta más esta, 9 más 1, 10. Si yo pongo aquí el 2 y pongo aquí el 8, 1 más 9 me da 10, ¿sí? Y 8 más 2 me da 10. 10 menos 10, 0. Entonces, esa sería una posibilidad, 9,812. 9,000, ahorita la vamos a comprobar si es verdad que es múltiplo de 4 o es múltiplo de 2. Difícilmente voy a encontrar uno que sea más grande. ¿Por qué? Porque si yo pongo el 6, si utilizo el 6 aquí, el 6 con el 6, aquí con este me tendrían que dar 10. Entonces con el 6 el número que yo tendría que poner sería aquí el 4. Entonces el número va a ser más chiquito, ¿sí? Entonces lo único que voy a comprobar es si es verdad que este número 9,812 es divisible entre 4 y entre 11. Y todas las demás condiciones ya las cumplo porque es un número de 4 cifras. Las 4 cifras son distintas. Ya nada más es comprobar estas dos, que con los criterios de divisibilidad ya lo comprobé. El 12 sí es un múltiplo de 4. Este número si lo divido entre 4, aquí me da 2, me sobra 1, 8, 4 por 4, 16. Aquí 5 por 4, 20. Y 3 por 4, 12. Y 9,812, si lo divido entre 11 va a ser 8, son 88, me sobran 10. Aquí me sobra 9. 9 por 11 son 99, me sobran 2. Y aquí 2 y me sobran 0. Entonces, definitivamente la respuesta es 9,812.
Número más grande de 4 cifras, 1, 2, 3, 4. Que todas sus cifras sean distintas, sus cifras son distintas, y que sea múltiplo de 12, perdón, múltiplo de 4, aquí está demostrado, y múltiplo de 11, aquí está demostrado. Y queda resuelto el problema número 12, 9812. Nos vemos en el próximo video.